Día en toda la República Argentina, 20 grados 6 la temperatura en esta porción del conurbano cruel, como nos gusta llamarlo a nosotros. No solo cuando decimos eso hablamos de La Matanza, ¿no? Sino también de este cordón que nos brinda tantas alegrías y también alguna que otra tristeza, porque de eso se trata el conurbano. Siempre ustedes que escuchan el programa sabrán que cada tanto tenemos grandes visitas que nos hacen sentir muy bien y que nos ponen muy bien también, y hoy no es la excepción. La tenemos a la gran Luisa Culió con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Pero ¿cómo te va? La verdad que para mí un honor la invitación. Me encanta estar acá en la universidad y estar conversando ahora con vos, ¿cómo no? Robert Romano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Encantado de estar acá, muy feliz. Bien, bueno, gracias por venir primero. Y hay una suerte de primera pregunta que les hacemos a los y las invitadas cada vez que se sientan acá, que tiene que ver básicamente con la universidad. ¿La conocían? ¿Habían venido alguna vez a la Universidad Nacional de La Matanza? Sí, habíamos venido justamente pero hace poco cuando fue la presentación del libro de Cristina, ahí estuvimos presentes, un disfrute total, maravilloso, pero no conocíamos el predio, que Claro. la verdad es que ahora lo conocemos porque ya nos llevaron a pasear por todos lados. Y es notable, como decía Roberto, el clima que se respira, la sensación que se respira. Yo digo, supongo que uno aspira a un país donde se respire lo que estamos respirando hoy en esta Universidad de La Matanza, ¿no? Una sensación de producción, de trabajo, de estudio, de aprendizaje. Por cada puerta que pasamos, quienes están acá trabajando todo el tiempo pedían permiso y agradecían. Por ejemplo, recién con Paula, bueno, esto. Entonces, uno dice, esto es parece mentira, ¿no? Lo posible, es posible. Y siempre también aprovecho la respuesta, porque estamos muy orgullosos y orgullosas de nuestra universidad, claro. pero siempre hago este pequeño recalque, ¿se permite? ¿Está Sí, autorizada claro. la palabra? Sí, va muy Digo, bien. de no olvidarnos nunca jamás que es una universidad pública, es de todos y de todas. Bueno, por eso, No, de eso hablé como pero país. por los oyentes, digo que quizás algún Claro. distraído a veces se le va esa referencia, es nuestra. Es nuestra, esta es la reivindicación más absoluta de que la universidad pública es la única posible en un país que se presente realmente con el interés de tener una identidad, de tener su historia, de tener su memoria, de tener justicia. La única posibilidad que tenemos son las universidades públicas y también los servicios que sean del Estado. Totalmente. Esa será parte de otra, de otra discusión. de otra otro discusión, debate. sí, de otro Tenemos, debate. estamos como, yo digo, como se dice a veces, no estamos en un momento de tanta deconstrucción y reconstrucción que es la posibilidad de repensarnos cada uno en lo personal y como comunidad respecto de lo que hacemos de acá para adelante, ¿no? Un poco recién fuera de aire hablábamos así muy por encima de la batalla cultural, un poco que en definitiva pareciese que siempre se trata de eso en definitiva, ¿no? Está lo económico, por supuesto que es importante, están las discusiones políticas, pero la batalla cultural, Roberto, te hago Sí. esta pregunta a vos, me parece que es una muy importante. Mira, que hay que sí, yo realmente venía pensando, ahora digo, ¿qué voy a decir? Y la verdad que lo primero que se me ocurre, y que es un atrevimiento, es invitar a todos los oyentes a que vengan a la universidad. Ellos escuchan, saben, ni siquiera hace falta que trabajen en la universidad o que sean estudiantes, que vengan a apropiarse, porque este espacio es extraordinario. Yo estoy conmovido, te digo francamente, desde que empezamos a recorrerla y nos fueron mostrando lo que va a ser el teatro que se está haciendo, trabajando con arquitectos que se van a ocupar de que el teatro tenga lo que tiene que tener, las salas, desde toda la parte tecnológica, la parte de deportes, la biblioteca, que se amplió. Yo creo que de verdad es entrar en un mundo deseado. Y entonces lo que hago es invitar a toda esta gente que nos esté escuchando a incorporarse, porque lo extraordinario es que esta gente cuando entre es su lugar, es su espacio, ¿no? Y hablando de la batalla cultural, yo creo que la mejor manera es apropiarse del espacio. Y este espacio no solo... Yo creo que la universidad está invitando a la gente a apropiarse de este espacio. Y eso es una gloria que no es común. Vos sabés que el rector Daniel Martínez siempre hace referencia, por supuesto, a lo principal. El objetivo principal es la excelencia académica, ¿no? Que nunca hay que perder como norte, ¿no? Que ese es el objetivo central de una casa de altos estudios, pero también
no nos olvidamos de aquello que recién vos decías, ¿no? De intentar abrir las puertas de la universidad para que la gente se apropie del espacio, porque quizás, y seguramente habrá pasado, alguien vino alguna vez, no sé, para ver una obra tuya, por ejemplo, Luisa, en el futuro. Y cuando entró acá y le despertó el bichito de, che, ¿por qué Porque es inspirador. Claro. Y ahí ya le cambiamos en un acto que parece no tan profundo, si bien el arte es profundísimo, ¿no? Digo, no me estoy refiriendo a ello, pero digo, en algo que parece una cosita más de ver una obra y a alguien le cambió la vida para siempre. Es que se trata de eso, es lo que decíamos. Hoy día la batalla cultural está en cada palabra, en cada gesto, en cada acción mínima. Tenemos que descubrirlo, saberlo y reconocerlo nosotros para que nos hagamos responsables de lo que estamos diciendo o haciendo. Y yo creo efectivamente esto que vos decís. Un hecho mínimo puede producir una apertura en la imaginación y en el corazón de las personas como para abrirse a otros caminos. Horacio González dice algo muy interesante respecto de lo que es la cultura, ¿no? Porque una cosa es espectáculo y otra cosa es cultura. Cultura es nuestra identidad, es todo lo que somos. Y él, con su palabra, dice, es la estructura secreta de todo lo que se hace, incluso en economía. Entonces, lo que vos decís efectivamente respecto de lo que es la excelencia, que sin duda tiene que estar, pero la excelencia sola es vacía si no la contextuamos y si no sabemos para qué queremos esa excelencia, si para estar sirviendo a una meritocracia o si la queremos para sentirnos seres sociales y trabajando con y para la comunidad desde lo personal. ¿Cómo te llevas, Luisa, y también Roberto, siendo disruptivos, digamos, dentro del sistema? Porque vos sos una actriz mainstream, ¿no? Que te manejaste en los canales, digamos, de primer nivel desde casi siempre. ¿Y cómo haces con esa mochila que tenés? ¿Cómo te manejás? ¿Cómo te callás? Bueno, no sé si te callás, digo, ¿me entendés la pregunta? Digo, ¿cómo haces para...? Porque me encanta escucharte y uno, a veces lo que decimos acá o lo que decimos así en esa lucha contrahegemónica, me imagino que después te insertás a trabajar en un canal mainstream y por ahí es más difícil ser hace vos. Mucho que no trabajo en un canal de televisión. Y cada vez que trabajé desde adentro intenté defender los derechos de todos de la mejor manera y yo he sufrido cosas en ese sentido por tener ese aspecto de rebelión, un poco como lo que vos estás diciendo, frente a cosas que no me parecían justas. En alguna tira hasta me he terminado yendo por las cosas que pasaron, después de defender una cantidad de cosas que no se cumplieran, ¿no? Me parece que uno y además eran otros tiempos. Yo creo que cuando aparece en el 2003 Néstor Kirchner en La Nación, esto produce, con Cristina por supuesto, pero él como presidente, esto produce un inicio de cambio muy notable, es un corte en la historia, ¿no? Donde a todos nos hizo un cimbronazo diferente que nos obligó, no porque él nos obligue, sino que uno mismo se confronta, como decís vos, algo que se abre nuevo, viene a camino obra de teatro, después sucedió algo que a uno como persona y como ciudadana le reveló otro mundo posible. Sí, yo creo que ese proceso histórico nos interpeló, ¿no? Claro. Si yo, rescato varias cosas, pero eso es lo que más me sorprendió de ese proceso político anterior, que yo me sentía interpelado todo el tiempo por el Estado. Eso es lo interesante, ¿no? Y además lo interesante es eso, considerar que la vida cotidiana, la vida política y la vida social, todas las vidas, tienen un movimiento permanente. Cuando vos hablas de interpelar, es la posibilidad siempre de seguir repreguntándonos a nosotros, a los demás, con los demás, y eso es lo interesante, que nada puede ser fijo ni estático. Nosotros tenemos que estar trabajando permanentemente sobre lo que es el pasado y sobre el futuro. Lo único que tenemos es este momento, en este presente tenemos que hacer confluir todo eso. Y me parece que esa palabra a eso se refiere. La interpelación es que nunca hay nada acabado y que nosotros tenemos que estar comprometidos en la posibilidad de la transformación, ¿no? Sí, no, y en eso está el crecimiento. Yo creo que tu pregunta de pronto se me hace difícil de contestar, pero la repienso y digo, la única respuesta que se me ocurre es, esto es lo que somos nosotros, esto es cómo nosotros nos enfrentamos a la sociedad que de pronto uno puede decir, no la comparto, pero no negamos lo que somos. Tal cual. Y desde ese lugar lo que proponemos es, bueno, estos somos nosotros, aceptanos o no, nosotros te respetamos, pero esta es nuestra idea, que somos con la comunidad, somos con el resto de la gente, si no, no somos.
¿no? A mí me gustaría agregar, porque claro, haber sido protagonista de telenovela durante tantos años, por ahí también ibas por ese lugar, supone también un preconcepto, un prejuicio de que una protagonista de telenovelas puede ser leve o frívola o estar en un lugar de la imagen o de la ocupación. Pero si vos ves el tipo de historias que yo hice y los comentarios que se han hecho, yo he roto con lo que era el relato de la mujer Totalmente. sometida, que era siempre la lucha. Iba más que nada porque en otra medida me ha pasado a mí de qué le pasa a uno, ¿no? Entrando en una estructura que le gustaría que sea diferente. A eso me refería. Yo creo que básicamente. es una Pero digo, también, parte de la lucha, ¿no? Pensándolo ahora, digo, a medida que los fui escuchando y también de alguna manera me interpelaron, que hay lugares que tampoco tenemos que ceder, ¿no? Y hay que ocuparlos. Digo, en definitiva también de eso se trata, ¿no? Y desde ahí, bueno, promover que la historia cambie. Sí, ese te diría que es el punto más difícil, porque uno a veces dice, ¿qué hago? ¿Cedo el lugar o entro y veo qué puedo hacer? Luchando, podré hacer. Eso creo que depende también de los momentos, de cómo uno se sienta, de lo que esté pasando, del entorno. No es nada sencillo eso, resolver eso. Y a veces te enfrentas con los mismos compañeros, ¿no? Con algunas compañeras o compañeros respecto del criterio o de cómo se tienen que hacer las cosas. Pero yo sí he hecho una televisión siempre de rebeldía, siempre de mujeres que se enfrentan, donde no sea el amor hacia la pareja lo único que la define, sino su propia búsqueda personal y su identidad. Vean Frozen, que la vi con mi hija ayer y está buenísima en ese sentido. Claro, porque es ella, sí. libre soy, lo canta mi nieta. Sí, no puedo ocultarlo más. Digo, me acordé ahora y aprovecho que están todos escuchando atentamente, porque está bueno, el final es muy interesante y se relaciona justamente a lo que decías, Luisa. ¿Estuviste el miércoles en el Congreso? Estuve el miércoles, por el pañuelazo, puse después en Twitter, estaba todo planeado para ir con mi hija al Congreso, como estoy cada vez, pero la realidad es que amaneció con un ojo, con una profundísima conjuntivitis grave, y entonces mi marido, que es médico, la llevó a una guardia rápidamente, yo me quedé cuidando a mi nieta y no era conveniente que estuviera en lugares de tanta contaminación. Me dijo, está loca si va a ir, no vayan ahí porque están locas las dos. Entonces no iba a abandonar a mi hija en otra plaza. Obviamente. Estuvimos porque esto era en Congreso y todas las plazas del país. Sí. Y sí puse varias fotos de otras oportunidades donde sí he estado en el Congreso, porque yo sostengo que la lucha sigue y en realidad me perdí yo el festejo de estar. Y no es que hubiera sumado, porque yo públicamente me manifesté totalmente a favor, luego todo el tiempo. Me perdí yo la posibilidad de ese grito colectivo, estaban las TES y las chicas chilenas que también han venido a apoyar, bueno, y la verdad que con lo que está pasando en Chile es extraordinario que hayan podido también venir, estar. La lucha es un momento de la historia que nos obliga a estar muy presentes, muy despiertos, muy alertas, muy en sinergia con todo lo que está pasando en el continente, en lo que es nuestra América. Recién nombraste a las chicas chilenas y aprovechando también que ustedes son actores, es increíble la performance, ¿no? que llevan adelante. Digo, El violador eres tú, así se la conoce, que hubo una pequeña adaptación, ¿no? Con el vos y no con el tú, que cada vez que la veo, ahora mismo se me pone la piel de gallina. Y ahí volvemos al arte, ¿no? Y su poder de transformación. Sí, yo creo que es eso. Nosotros en este momento estamos haciendo... hicimos una función especial en el Teatro Roma de Avellaneda, con la gestión en cultura que está haciendo además Victoria Oneto junto al intendente Jorge Ferraresi. Estrenamos ahí algo que yo tenía en carpeta durante mucho, en realidad yo y la directora que quería que yo hiciera, que era la historia de Juana Zurduy, escrita por Andrés Lizarraga, y yo no me le animaba porque me parecía que, ¿cómo meterse? Yo no había hecho grandes heroínas, pero nunca había hecho una mujer que existió, semejante mujer. Entonces finalmente dije, bueno, creo que cuando sale la candidatura de Alberto con Cristina, mayo, dije, bueno, este es el momento de hacerla. No sabía si íbamos a ganar o perder, pero lo que era obvio es que esa palabra y esa acción de Juana debían estar en el escenario por toda la América nuestra. Y estrenamos, y además le hicimos a propósito, programamos a los 5 días que salieron que ganamos, y hicimos ahí la función, y fue impresionante lo que pasó. Es muy lacerante ver
como la palabra que dice Juana tiene tanta vigencia. Y después hicimos, y luego vino justamente todo el golpe de Estado, después de eso. Claro, claro. En Bolivia. Bolivia. Sí, en Bolivia. Y después hicimos otra función en beneficio de la Fundación de Padre Paco el 13 de diciembre, donde además hubo autoridades que la verdad nos honraron con su presencia, el ministro Trota, con una cantidad de embajadores. Pero esto a nosotros, ahora vamos a volver a hacerla el 14 de marzo en el mes de la mujer, ahí en el Teatro Roma de Avellaneda. Pero este compromiso que nosotros, esto viene hablando del arte, lo que vos decís. Sí. Yo creo que es la única posibilidad de contagio y de revelaciones para que uno pueda avanzar como pueblo, ¿no? Y compartir de ese lugar tan único que es el teatro, porque no es el cine, no es la televisión, el teatro son los cuerpos vivos ahí y siempre es único lo que pasa. Y nosotros con la Juana estamos consiguiendo un gran sueño. Primero trabajar juntos, porque Roberto es médico, actor, escritor. ¿La primera vez? En tantos años que estamos juntos es la primera vez. Así que él hace un abogado de oficio, impuesto por el poder, porque Juana no quiere abogado y la van a juzgar. Aprovechás y algo le dirás también fuera de libreto, ¿no? En la improvisación. No le digo, lo respeto mucho, le digo unas cosas por como eso Juana, le digo cada cosa, doctorcito. Claro. Es muy interesante porque es una obra que tiene humor, tiene inteligencia, tiene ironía, tiene drama, y lo que nos ha pasado ya con esas dos funciones, yo los invito a que se acerquen al Teatro Roma el 14 de marzo, porque a las 9 de la noche va a ser otra gran función, y luego la idea es un poco prematura, pero creo que vamos a andar, sí, y con... Llevar esta historia extraordinaria que tiene una actualidad, una vigencia. Cuando nosotros la empezamos a ensayar, los textos son muy revulsivos, claro, muy comprometidos. Está la palabra de Belgrano, la palabra de Castelli, y cuando vos escuchás hablar a Castelli, vos decís, mamita querida, quiero cuando habla de la tierra, de la posesión de la tierra. Belgrano. Que digo que ahí... No, claro. Avanzamos en la tierra, bueno, ahí está, digo, le tildan, ¿no? al peronismo, pero el problema no está ahí, está en la tierra. Sí, además, ¿no? justamente, ¿En quién la tiene? Ahora que, que se celebra el año belgraniano, que Belgrano es el que le entrega su propia espada a Juana, ¿no? Por su lucha. Bueno, y cuando estábamos ensayando, la realidad, escuchábamos de pronto. Pasó lo de Bolivia, primero lo de Chile, después lo de Bolivia, y escuchábamos lo que la gente decía en la televisión, los comentaristas, y eran todos los textos de la obra que de pronto empezaban a sonar de una manera que era impresionante. La masacre de Cochabamba, que pasó en ese momento y volvió a pasar. Hace nada. Claro. Meses. No, es terrible. Hay un lugar donde... Incluso se hizo para la segunda función a mí particularmente me pasó que me costó, porque estaba demasiado involucrada emocionalmente la actriz, la persona. Claro. Entonces vos necesitas un poco de distancia para volar, sobrevolar y poder contar la historia. Y correr la cabeza de ese lugar que te tenía tan involucrado, no me fue fácil. Decir los textos que sabía que en ese momento, porque no eran textos en un lugar, digamos, en la distancia. Claro, que sirven para que no vuelva a pasar o que vas abriendo posibilidades de pensamiento, sino que era un texto que hoy estaba pasando. Pero esa es la idea, no hacer panfletos, sino hacer, como eso que decías antes, eximio teatro del mejor, contando la historia. Sí, sí. Y pensaba también, y ustedes seguramente me van a ayudar o me van a corregir, en esto decíamos, Avellaneda tiene un teatro bellísimo. Digo, toda Argentina. Hay un montón de salas bellísimas, muy lindas que están ahí. Para ser vividas, para ser tomadas, para ser vividas, para ser compartidas. Bueno, el teatro lo arreglaron, el Teatro Roma, y está increíbmente bello. Esto lo sé porque soy hincha independiente y Avellaneda es como mi segunda mi segunda bueno, para nosotros como racinguistas es un honor estar aquí. Bueno, y nosotros, por ejemplo, hace unos años hicimos una obra que se llamaba Las Obreras, que era una coproducción en el Teatro Cervantes y la Mesa Intersindical de Cultura de Néstor Kirchner, que hablaba de un hecho real, que fue la primera vez que un 1 de mayo de 1904 las obreras salen a una huelga. Hubo masacre, hubo matanza, hubo de todo, pero es la primera vez que se animan las mujeres reunidas. Y nosotros hemos estado, por ejemplo, haciendo esa obra en la Universidad en Lanús.
Y acá no pudimos, pero ahora, ¿qué va a pasar? Cuando, sí, estamos ahí a punto de... pasamos recién que nos mostraron, ¿viste? que se está terminando de construir el teatro de la universidad, que va a ser maravilloso. Muy bello, muy bello. Y además también, digo, no solo bello arquitectónicamente y con los arreglos, sino también ya concebido como un teatro, con todo lo que implica. Un teatro. ¿No? ¿Cómo es que se llama? La luz de la parrilla de las luces, sí. para entrar escenografía, digo, concebido para que vengan ustedes, digamos, los de primer nivel. Y va a ser un honor venir acá. Ah, va a ser tan hermoso, tan hermoso. ¿Tienen idea de la inauguración? No, yo no tengo la información. Vamos a ahora. ver, Fin de año va a estar acá estamos en la radio, vamos a hablar con la Exactamente. gente de teatro, a ver Exactamente. qué nos dice. Tienen que seguir recorriendo Sí, la universidad. Luisa, Roberto, muchas gracias por tomarse este ratito para conversar con nosotros aquí, con los oyentes que están allí Un del otro placer. lado, y sigan recorriendo esta universidad que en realidad también nos da un poquito de mucho orgullo, ¿no? Un Sí, poquito. claro. Entonces por eso nos gusta mostrarla. Sí, es hermoso. Les Y yo agradezco reitero muchísimo. a los oyentes que vengan a la universidad, que se apropien y la sientan, y realmente lo que les va a pasar va a ser una conmoción. Sí, De sí, las buenas, como a ¿no? nosotros. Sí, porque digo, Inspiradora. ya esto es una opinión personal, pero aquí como además de defender la universidad pública, ¿no? De entender nosotros que trabajamos aquí, que tenemos que dar un poco más. No es un simple trabajo, tenemos que dar un poco más, a veces obviamente nos sale, otras veces no, a veces venimos con más ánimo, otras veces con menos, pero la idea siempre es dar un poco más y además también demostrar que también hay como un estigma con las instituciones del Estado, ¿no? De mostrar también que se puede tener una institución como algunos creen que no se puede. Y que mantener, es ejemplo. ¿no? Y que Y las ese ejemplo. universidades en la provincia de Buenos Aires son muy necesarias. Totalmente. Esta Sí, y sí. las otras. Sí, sí. Imagínense los chicos de Virrey del Pino, que está a 1 hora y media de acá, yendo a estudiar a la UBA, por ejemplo. Les era imposible. Imposible. ¿no? Y ahora aquí imposible. tienen Esto una es forma. hacer un país. Bueno, Gracias. muchas Bueno, gracias. un gusto. Gracias a ustedes, Gracias. muchas gracias. Gracias. Luisa Culioc y Roberto Romano aquí con nosotros en una de las visitas así más lindas que estuvimos en esta primera parte del año. Veremos con qué nos sorprende Moretti la semana que viene. Tanda y seguimos. Radio Universidad, FM 80.